Si me acompañan abriendo su Biblia en Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38, y vamos a orar al Señor. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Qué bueno, Señor, es que nos sentemos a tu mesa y podamos deleitarnos en ti y comer de tu palabra, Señor, que es verdadera comida. De tu palabra, Señor, que nos alimenta y nos sostiene, nos fortalece, nos edifica. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor. Que nuestro corazón sea tocado por ti de manera que lo que tú nos enseñas en este pasaje, Señor, sea aplicado a nuestra vida, Señor, y podamos vivir a la luz de lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, que ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la instrucción del Señor. Que ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Eso significa que cada situación, cada decisión, cada cosa que nosotros hacemos es una oportunidad para dar gloria a Dios. Pero no es suficiente solamente con tener la buena intención de glorificar a Dios. Yo creo que todos tenemos la buena intención de glorificar a Dios. No es suficiente con tener la buena intención de glorificar a Dios con nuestra vida. Debemos llevar esa buena intención, debemos llevarla a la práctica, usando conscientemente cada situación, cada decisión y cada cosa que hacemos para la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede cuando tenemos la buena intención de vivir para la gloria de Dios, pero no estamos conscientes de que cada cosa que nos sucede es una oportunidad para dar gloria a Dios? ¿Qué sucede entonces? Eso es lo que veremos hoy en los capítulos 38 y 39 de Isaías, los cuales introducen una nueva sección en nuestro estudio de este libro, en lo que el comentarista Alec Motyer llama el libro del siervo, que va de capítulos 38 al capítulo 51, los cuales nos hablan acerca del Mesías, nos presentan al Mesías como el siervo sufriente. Y por eso se le llama el libro del siervo. La función de los capítulos 38 y 39 es la de mostrarnos que a pesar de que Ezequías fue un rey bueno, un rey que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sin embargo, él no era el Mesías. Aun cuando fue un rey que promovió la reforma espiritual en Judá, que llamó al pueblo a adorar al Señor en Jerusalén, como el Señor había estipulado, y que se refugió en el Señor, sin embargo, él no es el Mesías que Dios había prometido. Hoy estudiaremos estos dos capítulos bajo tres encabezados. En primer lugar, la demostración del poder de Dios, en capítulo 38, versículos 1 al 8. En segundo lugar, la respuesta al poder de Dios, en capítulo 38, versículos 9 al 22. Y en tercer lugar, la oportunidad desperdiciada, en capítulo 39, versículos 1 al 8. Así que vemos la demostración del poder de Dios, la respuesta al poder de Dios y la oportunidad desperdiciada. Comenzamos entonces con la demostración del poder de Dios. Y el versículo 1 comienza relacionando el contenido de este pasaje con lo que hemos visto anteriormente en los dos capítulos anteriores al usar la frase en aquellos días. En aquellos días. Como ya vimos, el rey Ezequías había sido un buen rey. Él hizo lo recto a los ojos del Señor. Él quitó los lugares altos, llamó al pueblo a adorar solamente en Jerusalén, como el Señor había estipulado. Y cuando Sennacherib, el rey de Asiria, invadió el reino de Judá,
y amenazó con tomar la ciudad de Jerusalén, lo que hizo Ezequías fue refugiarse en el Señor y confiar en su poder y en su protección. El Señor entonces defendió a Jerusalén, matando a 185,000 soldados asirios y llevándose a Sennacherib, el rey de Asiria, de regreso a su tierra, demostrando que Él es poderoso para salvar. El texto nos dice entonces que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ahora, nosotros no sabemos con certeza cuál fue la enfermedad que él padeció, pero el texto nos dice que era una enfermedad terminal. Y el versículo 21 añade que esta enfermedad terminal consistía o cursaba con la presencia de una llaga. Ahora bien, para cuando Ezequías se enfermó, él tenía tan solo 39 años de edad. Y no solamente eso, sino que lo peor es que él todavía no tenía hijos. Lo cual significaba que si Ezequías se moría, no habría heredero que se sentara en el trono de David, lo cual interrumpiría la línea mesiánica. Pero aún así, el versículo 1 nos dice enseguida que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice Yahvé, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás. Estas palabras son totalmente sorprendentes e inesperadas. Ahora, yo quiero que pienses qué es lo que tú habrías hecho si estuvieras en el lugar de Ezequías. El versículo 2 nos muestra qué fue lo que él hizo. El versículo 2 nos dice que entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró a Yahvé. Y el versículo 3 nos presenta su oración. Te ruego, oh Yahvé, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y hecho lo bueno ante tus ojos. Ahora bien, al rogarle al Señor que se acordara de cómo él había andado delante de él, Ezequías estaba pidiendo que él tomara en cuenta que él se había esforzado por vivir en obediencia al Señor, que él había vivido en integridad, que él había hecho lo bueno delante de sus ojos, no solamente externamente, sino en el corazón, de tal manera que le concediera vivir. Pero esta no es precisamente la mejor manera de acercarnos al Señor. Es como si dijera: mira, Señor, yo me he portado bien, yo te he obedecido, yo he hecho lo que a ti te agrada, entonces, pues sáname. Pero no debemos olvidar que el Señor no nos debe nada por portarnos bien. Nada. Él no nos debe nada por obedecerlo, porque eso de hecho es nuestra obligación, es nuestro deber obedecerlo. Pero aún así podemos nosotros humanamente entender que Ezequías dijo esto en su desesperación. Porque el versículo 3 añade que Ezequías lloró amargamente. Él estaba quebrantado, él estaba deshecho. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos encontramos en esa situación, muchas veces no, precisamente nuestras oraciones no son teológicamente precisas y correctas? Pero al final de cuentas, ¿qué podía hacer Ezequías si el Señor ya había dicho que él moriría? Pero él ora al Señor, él clama al Señor. Y de repente algo inesperado sucedió. Los versículos 4 y 5 nos revelan que entonces la palabra de Yahvé vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías: así dice Yahvé, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tus días. Esto es algo sorprendente. Y no solamente sorprendente, inesperado, porque el Señor había dicho en el versículo 1 que él se iba a morir. Pero observa en primer lugar que el Señor no le dijo a Ezequías: he visto tus obras, he visto tu buen comportamiento,
He visto todas las cosas que haces y cómo has hecho las cosas que a mí me agradan y por eso voy a sanarte. No dijo eso. Más bien el Señor le dijo, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Dejándole claro que no había nada en lo que él había hecho por lo cual Dios respondería. Simplemente sería por su gracia, porque a él le plació escuchar su oración y él vio sus lágrimas. De tal manera que él tuviera claro que no estaba obligado a hacerlo a causa de sus buenas obras, sino simple y sencillamente porque él es misericordioso, porque él es compasivo. Y lo mismo podemos esperar nosotros. Podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, sabiendo que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él no es frío ni es indiferente a nuestro sentir y a nuestro sufrir, como vemos en el caso de Ezequías. En segundo lugar, el Señor le recuerda a Ezequías que Él era Yahvé, el Dios de su padre David. ¿Por qué se refiere a sí mismo como el Dios de tu padre David? Porque de esa manera le está dejando claro que aun cuando él no tiene herederos, él no se ha olvidado del pacto que hizo con David. Él no se ha olvidado de las promesas que hizo. Él no ha olvidado su palabra para cumplirla. Y en tercer lugar, este pasaje, a diferencia de lo que algunos cristianos enseñan, este pasaje no es un ejemplo, ni es un caso de una profecía falible en el Antiguo Testamento. Este pasaje no nos enseña que la profecía del Antiguo Testamento fuera falible, es decir, que un profeta genuino podía equivocarse en lo que profetizaba sin que eso lo descalificara como profeta y lo convirtiera automáticamente en un falso profeta. ¿Cómo sabemos eso? Porque nada en el pasaje nos sugiere que Isaías se hubiera equivocado en su profecía. Es más, al principio dijo, así dice Yahvé. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros que Dios primero le mandara decir a Ezequías que se iba a morir y que después le dijera, no, siempre no te vas a morir? ¿Que acaso Dios se equivocó? ¿Que acaso Dios mintió? ¿Que acaso Dios se arrepintió? Nosotros sabemos que Dios no puede mentir. Nosotros sabemos por lo que dice la Escritura que Dios tampoco se puede equivocar. Sabemos por lo que dice la Escritura que Dios no se arrepiente. Sabemos que Dios no necesita cambiar de opinión porque Él conoce el fin desde el principio. Nosotros cambiamos de opinión porque no conocemos el final de la historia. Pero Dios conoce el final de la misma manera que el pasado y de la misma manera que el presente. Entonces Dios no necesita cambiar de opinión. De hecho, Él conoce el fin desde el principio porque es Él mismo el que determina, el que decreta todo lo que ha de suceder en el futuro. Pero Dios nos dice las cosas, fíjate bien, se adapta a nuestra mente finita y nos dice las cosas como se verían desde nuestra perspectiva humana. Desde nuestro punto de vista, a veces parece como si Dios decide algo y luego cambia de opinión, como en este caso. Pero la realidad es que lo que en verdad termina sucediendo es lo que Dios había determinado desde el principio que sucediera. Eso significa que Dios decretó que Ezequías se enfermaría. Dios decretó que eso lo llevaría a orar y que Dios usaría sus oraciones para salvar su vida. Eso significa que si Ezequías, en el caso hipotético de que Ezequías no hubiese orado, se hubiese muerto. Pero Dios decretó su enfermedad, Dios decretó que a través de eso lo llevaría a la oración y que Dios respondería a esa oración sanándolo de su enfermedad. De modo que cuando Ezequías ora, él no está alterando el plan de Dios. Nuestras oraciones no cambian el plan de Dios.
Él no estaba alterando el plan de Dios, simplemente estaba cumpliendo el medio que Dios ya había dispuesto para llevar a cabo su propósito. Ya que Dios usa nuestras oraciones como instrumentos para cumplir lo que Él ha determinado. Así que nuestras oraciones sí tienen un efecto. Pero Dios nos habla como un padre, fíjate bien, como un padre que se adapta al lenguaje y al entendimiento de su hijo pequeño, de tal manera que desde el punto de vista del niño parece como si su padre cambiara de parecer, pero en realidad el padre ya sabía desde el principio lo que él iba a hacer. Así que desde nuestra perspectiva, lo que Dios hace con Ezequías parece un cambio de opinión, pero en realidad desde la perspectiva de Dios, lo que sucedió es lo que Dios había planeado desde un principio que sucediera. Por medio de su promesa, el Señor nos muestra, a través de este evento, el Señor nos muestra que Él es soberano. Que Él es soberano no solamente sobre los enemigos de Israel, los enemigos humanos de Israel, vamos a decir, sino también sobre nuestros enemigos físicos como la enfermedad, y que Él también es soberano sobre nuestros enemigos espirituales como la muerte. Él es soberano. Por lo tanto, aún la muerte y aún la enfermedad son siervos de Dios. Cumplen el propósito, el buen propósito de Dios. Pero el Señor no solamente le prometió que lo sanaría, no solamente prometió que lo salvaría. En versículo 6 añadió, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad. Ahora bien, debemos recordar que aunque el rey Sennacherib de Asiria, recordarán ustedes que cuando murieron los 185,000 soldados asirios, el rey se fue a su ciudad. Ahora bien, el escritor de Reyes y Isaías nos reducen el tiempo y nos dicen que allá lo mataron. Pero eso no significa que en cuanto llegó allá lo mataron. De hecho, pasaron 20 años después de que él regresó para que lo mataran sus propios hijos, cumpliendo así la promesa o la palabra que Dios había dicho. Y a fin de asegurarle a Ezequías que él cumpliría su palabra, que el Señor cumplirá su palabra, el Señor le dio una señal a Ezequías. Ahora bien, el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8, nos dice que en realidad fue Ezequías quien le dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que Yahvé me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Y en versículos 7 y 8 de nuestro pasaje, Isaías le dijo a Ezequías, esta será la señal, para ti la señal de Yahvé, de que Yahvé hará lo que ha dicho. Observa cuál sería la señal, una señal extraordinaria. Nos dice allí, haré que la sombra que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz vuelvan atrás 10 grados. Para nosotros a lo mejor este comentario no tiene mayor significancia o mayor importancia, pero eso es algo realmente sorprendente, eso es algo realmente sobrenatural, es más, imposible en términos naturales. La sombra de las gradas de Acaz era probablemente un tipo de reloj solar. De tal manera que en términos humanos fue como si el día retrocediera. Eso implicaría una alteración del movimiento de la rotación de la Tierra o una refracción sobrenatural de la luz solar. De cualquier manera, sería un evento totalmente sobrenatural que nos demuestra que el Señor no está limitado por las leyes de la naturaleza que Él mismo estableció. Y eso es lo que constituye un milagro. Es cuando Dios sobrepasa las leyes de la naturaleza que Él mismo ha establecido, porque Él no está sujeto a ellas. Él está por encima de las leyes de la naturaleza. El Salmo 115, versículo 3, nos muestra esto con toda claridad. El Salmo 115, versículo 3, nos dice, nuestro Dios está, ¿en dónde? En los cielos. Y eso significa una cosa, Él hace lo que le place. De igual manera, Salmo 135, versículo 6,
todo cuanto Yahvé quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y tal como el Señor lo anunció, así sucedió. El versículo 8, la segunda parte de nuestro pasaje, nos dice que la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Ahora bien, la enseñanza de este pasaje no es que Dios promete sanar a todo creyente que está moribundo. Esa no es la enseñanza de este pasaje. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí. Pero esa no es la enseñanza de este pasaje, sino más bien que Él es todopoderoso para hacer lo que humanamente parece imposible. ¿Y qué hace Ezequías cuando él es sanado? Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es la respuesta al poder de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando experimentamos la bondad, el favor del Señor? Observemos en primer lugar en versículos 9 al 14 cómo Ezequías derrama su corazón y nos comparte la lucha emocional que él vivió durante ese tiempo tan difícil. Nos dice, este es el escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Escucha sus palabras. Yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. Dije, no veré más a Yahvé en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Como un tejedor enrollé mi vida del telar. Como un tejedor enrollé mi vida, del telar él me cortó. Del día a la noche acabas conmigo. Sosegué mi alma hasta la mañana. Como león, él rompe todos mis huesos. Del día a la noche, acabas conmigo. Como una golondrina, como una grulla, así me quejo, gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. Estas palabras nos muestran una intensa agonía. Estas palabras no son las de alguien que dice, sí Señor, yo sé que tú me vas a sanar aquí. Una agonía intensa, una desesperación que él experimentó sintiendo que él iba a morir prematuramente. Él sintió que le arrancaban la vida, dice él, como la tienda de un pastor que es arrancada cuando se acababa el tiempo de pastoreo. Ellos ponían como unas carpas donde ellos podían protegerse del sol. Cuando era tiempo de partir, simplemente las arrancaban y las movían a otro lugar. Dice, así siento que mi vida me la arrancan. Él sintió que el Señor, dice allí, rompía sus huesos como si el Señor fuera un león que lo devora de la noche a la mañana. Él se sentía oprimido, él se sentía aplastado, él se sentía deprimido, angustiado, sin esperanza, pero en medio de su agonía, en medio de su aflicción, ¿qué es lo que él hace? Él clama al Señor. Señor, sé tú mi ayudador. Sabía a dónde ir, sabía a dónde recurrir. Y sabes algo extraordinario, el Señor escuchó su oración. El Señor escuchó su oración y el Señor respondió. ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequías? Número 1, observa su decisión de andar humildemente. Versículos 15 al 17. Estos versículos son difíciles de traducir para empezar. Y son difíciles, por lo tanto, de interpretar. Como puede verse en las diferentes maneras en que estos versículos 15, 16 y 17 se traduce en las diferentes versiones que nosotros tenemos en español de la Biblia. Nuestra versión traduce el versículo 15 diciendo, ¿qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Pero la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Pero, ¿qué podía decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré
con humildad con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Ahora bien, es claro en ambas versiones que Ezequías reconoció que todo lo que había pasado estaba bajo el control del Señor, en primer lugar. El Señor había decretado su enfermedad. En eso concuerdan estas dos versiones. Sin embargo, la diferencia se encuentra en la expresión andaré errante en nuestra versión o caminaré con humildad de la Nueva Traducción Viviente. Ahora sí son cosas diferentes. Esa expresión en el texto hebreo consiste en una sola palabra que significa caminar lentamente. Caminar lentamente o conducir lentamente como en una procesión que va al templo del Señor. Eso es lo que significa esa palabra. De allí que entonces es probable que su sentido sea el de caminar humildemente, lentamente. Es así como Ezequías está diciendo que la angustia de su alma por lo que él había pasado le había enseñado a andar humilde delante del Señor. Y él había decidido, voy a caminar humildemente, lentamente delante del Señor el resto de mis días. Este sentido concordaría con la idea del versículo 16 que dice, oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Ahora bien, este versículo también es difícil de traducir porque no sabemos con certeza a qué se refiere esta expresión de estas cosas, que en el texto hebreo literalmente dice por ellos. ¿Por ellos? ¿Por ellos qué? Pero es posible que Ezequías se refiera tanto a su adversidad como a la restauración del Señor. Por estas cosas, por la aflicción y por la liberación. Si es así, entonces la Nueva Traducción Viviente capta bien la idea del versículo 16 al traducirlo de la siguiente manera. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Esta traducción concordaría con la idea del versículo 17, donde dice, por causa de mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La Nueva Versión Internacional lo traduce el versículo 17 diciendo, sin duda, fue para mí bien pasar por tal angustia. Escucha esas palabras. Fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Observa entonces que Ezequías está haciendo a un lado la idea con la que él comenzó orando de que él era bueno, de que él merecía el favor de Dios. Y entonces ahora él reconoce que el Señor le respondió simplemente por su gracia, simplemente por su misericordia, simplemente porque echó tras sus espaldas, para no verlos más, todos sus pecados. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros en Cristo. Él ya no se acuerda de nuestros pecados, no porque le dé amnesia, sino porque ha decidido no traerlos a memoria. Y nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque todos fueron puestos sobre Cristo. Él ha echado nuestros pecados tras sus espaldas. Y también Él reconoce, al final, Él reconoce que el Señor había usado su sufrimiento para bien. ¿No nos dice lo mismo el Nuevo Testamento a nosotros en Romanos 8:28? Que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aún nuestros sufrimientos más intensos, aún nuestras aflicciones, nuestra desesperación, todas las cosas
están bajo el control de Dios. Y son como una lección, son como una clase en la escuela de Dios, que cooperan para nuestro bien, para nuestra formación, para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Así que vemos nosotros la determinación de Ezequías de caminar humildemente con el Señor. Número 2, vemos su gratitud al Señor. Su gratitud al Señor. ¿Quién de nosotros no estaría agradecido de vivir la experiencia que tuvo Ezequías? Y escucha sus palabras de que él, después de que el Señor le dijo que le concedería otros 15 años más de vida, él le da gracias al Señor y reconoce, pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. El que vive es el que te da gracias, como yo lo hago. Ahora bien, en tiempos de Ezequías, el pueblo de Israel aún no tenía una revelación completa sobre cómo es la vida después de la muerte. De allí que entonces los israelitas creían que al morir la persona descendía al Seol, a un lugar de silencio donde ya no podían alabar ni dar gracias a Dios. Ezequías no quería ir al Seol, no solamente porque tuviera miedo a la muerte, sino como él mismo dice allí, él quería seguir participando de la adoración y de la gratitud al Dios vivo. Él quería vivir disfrutando, él quería vivir dando alabanza y dando testimonio de la fidelidad del Señor. Y por eso en versículo 19 dice, el Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. Eso es lo que él deseaba, dar gracias a Dios, contar de la fidelidad del Señor, dar testimonio de Él. Así que como resultado de la experiencia que él había tenido, Ezequías decidió caminar humildemente delante del Señor y dar testimonio de su fidelidad y de la bondad del Señor. Número 3, vemos su anhelo de alabar al Señor. Su anhelo de alabar al Señor, observa el versículo 20. Yahvé me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa de Yahvé. Observa cómo la experiencia de angustia y restauración que él había experimentado produjo en Ezequías un mayor anhelo por vivir alabando al Señor. Y lo mismo debe producir en nosotros. Un anhelo por vivir alabando al Señor, cantando al Señor, dando gloria al Señor con nuestra vida. Pero los versículos 21 y 22 concluyen este primer capítulo 38 diciendo que Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. Y entonces Ezequías había preguntado, ¿cuál será la señal de que subiré a la casa de Yahvé? Qué extraños versículos. Estos dos versículos parecen estar fuera de contexto. Parece que no tienen nada que ver con lo que Isaías nos acaba de contar antes. Si tú los lees con detenimiento, dicen, ¿cómo? O sea, todo está glorioso y de repente Isaías dijo que le pusieran una pasta de higos en las llagas. E Ezequías había dicho, ¿cuál será la señal de que subiré a la casa del Señor? De allí que entonces algunos comentaristas creen que estos dos versículos no formaban parte del texto original. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí forman parte del texto inspirado y que Isaías los coloca allí a propósito para que tengamos en mente que Ezequías había visto el favor y el poder del Señor de tal manera que lo esperado es que Ezequías mantuviera su fidelidad al Señor. Que aquello que era una buena intención, que nosotros veamos si Ezequías lo va a hacer. Él vio el poder del Señor de una manera totalmente extraordinaria. Y él decidió adorar al Señor, bendecir al Señor, dar gloria al Señor. Ok, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué va a hacer Ezequías cuando llegue el momento? Y eso nos trae a nuestro tercer punto, que es la oportunidad desperdiciada.
La oportunidad desperdiciada. Observa en primer lugar la ocasión que el Señor le da para dar testimonio. El capítulo 39 comienza diciendo en versículo 1, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que había estado enfermo y se había recuperado. Esa es la ocasión perfecta. Esta era la ocasión perfecta para dar testimonio público del Señor y de su poder ante los emisarios del rey de Babilonia. Él pudo haber dado gloria a Dios contándoles de lo que el Señor hizo de una manera tan extraordinaria. Ese debió haber sido el centro de su conversación. De hecho, el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, nos dice, fíjate bien, que en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia que los mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarlo, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Es decir, este es el momento de la verdad. Este es el momento de revelar lo que hay en el corazón. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequías? Versículo 2 nos dice, se alegró por ello Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en su dominio que Ezequías no les mostrara. Ahora bien, quizá para algunos de nosotros pudiera parecer a simple vista que la respuesta de Ezequías no puede ser tan mala. Hasta puede que lo veamos como un acto de cortesía. Pero no es lo que estaba sucediendo, no es lo que hizo Ezequías. Ezequías en realidad quiso lucirse delante de la delegación del rey de Babilonia. Notemos que el texto nos habla de sus tesoros, de su arsenal, de su casa, de su dominio. Ezequías buscó lucirse, enaltecerse delante de los emisarios del rey de Babilonia, porque la riqueza de sus tesoros era una evidencia de la grandeza de su reino. Así que en lugar de engrandecer al Señor, se engrandeció a sí mismo delante de los hombres. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Con qué finalidad hizo eso? Debemos entender que la visita de los emisarios del rey de Babilonia no era una mera visita de cortesía. Su misión era política. El rey de Babilonia quería evaluar si Judá podía ser un aliado digno contra Siria. Así que entonces, al mostrarle sus riquezas, Ezequías lo que estaba mostrando, lo que estaba queriendo mostrar, era su poder, su capacidad militar, su prosperidad, tratando de impresionar al rey de Babilonia para que hiciera alianza con Judá, lo cual, humanamente hablando, era un medio de protección para Judá. Pero de ella había salido. De eso había salido. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Observa, en versículos 3 al 7 nos dice que entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué han dicho esos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. ¿Y qué han visto en tu casa? Preguntó el profeta. Han visto todo lo que hay en mi casa, respondió Ezequías. No hay nada de entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Yahvé de los ejércitos. Ciertamente, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia.
Eso nos demuestra que Ezequías no era el rey que Israel estaba esperando. No era el rey que Israel estaba esperando. No era el Mesías que el Señor había prometido. Fue un rey bueno. No hubo otro rey en ese tiempo como él, pero él no es el Mesías. Él no es el rey que Dios había prometido en el capítulo 32. Él no es el rey que él había prometido en el capítulo 7, en el capítulo 9. Él no es este rey. El ejemplo de Ezequías nos muestra que no basta con buenas intenciones. No es suficiente. La fe y la fidelidad deben de ser una manera de vivir y no solamente una buena intención. Ezequías nuevamente estaba mostrando que su confianza, que su seguridad no estaba en el Señor, sino en alianzas humanas. Y generalmente el actuar del rey es el actuar del pueblo. Así que el error de Ezequías no era solamente su error, sino era tan solo una ilustración del error que cometería todo el pueblo de Judá. Y eso traería como resultado esa cautividad babilónica. Esa cautividad no era solamente por culpa de Ezequías. Ezequías solamente representa a lo que va a ser todo el pueblo. La cautividad babilónica iba a venir porque Ezequías, junto con el pueblo de Judá, seguían confiando en las alianzas humanas. Y no se mantuvieron fieles confiando y dando gloria a Dios. El pasaje termina con la actitud de Ezequías ante esta noticia. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos devastados al escuchar esas palabras? Pero escucha las palabras de Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Yahvé que has hablado es buena. No sé a quién de ustedes le parezca buena, a mí me parece terrible. Pero escucha la razón por la cual le parece una buena palabra. Pues pensaba, habrá paz y seguridad en mis días. Para él la palabra del Señor era buena porque el mal no vendría durante su vida y durante su reinado. A él lo único que le importaba es que habría paz y seguridad en sus días, aunque sus hijos, sus nietos, fueran al cautiverio. Todo lo anterior, hermanos, nos demuestra que nuestra actitud y que nuestro deseo de vivir para la gloria de Dios debe reflejarse en cada decisión que tomamos y en todo lo que hacemos cada día. Escucha eso, cada día es una oportunidad. Y cada decisión que nosotros tenemos frente a nosotros, las decisiones más grandes y las decisiones que a nuestra vista pudieran parecer más insignificantes, son oportunidades para dar gloria a Dios. Cada día es una oportunidad para confiar en el Señor y para dar gloria a Él. Por lo tanto, cada día busquemos, fíjate bien, conscientemente. Yo creo que ese fue su problema. Busquemos conscientemente glorificar a Dios en todo lo que hagamos, en cada situación por la que pasemos, en cada decisión que tomemos, obedeciéndolo, confiando en Él, dándole gracias, alabándolo y dando testimonio de Él en cada oportunidad que el Señor nos dé. Que el Señor nos permita hacer eso, estar conscientes. Este día es una nueva oportunidad. Y cuando enfrentamos decisiones, esta es una oportunidad para hacer lo que agrada al Señor. De tal manera que nuestras buenas intenciones no queden solamente en eso, sino que toda nuestra vida, como dice 1 Corintios 10, que ya sea que comamos, ya sea que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a vivir así. Es fácil distraernos con las cosas de este mundo, es fácil no estar conscientes de que todas las cosas que nosotros hacemos, una de dos, o te dan gloria o te deshonran.
Ayúdanos, Señor, a darte gloria con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, con todo lo que no hacemos, lo que decidimos no hacer. Que toda nuestra vida, Señor, sea una adoración para ti. Ese es nuestro culto racional. Ayúdanos a vivir de esa manera. Recuérdanos por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.